Hola chicos, chicas, vamos de nuevo o vamos a continuar con la unidad 10 en la que estábamos hablando de geometría. Habíamos visto entonces los aspectos básicos de geometría, el punto, la línea, los distintos tipos de línea, habíamos visto incluso la circunferencia y el círculo y comentamos al final del último vídeo que nos íbamos a ir metiendo ya un poquito con el plano, con las figuras que podemos dibujar o trazar en el plano. Vamos con ello entonces. Hoy vamos a ver entonces la clasificación global de los polígonos. De acuerdo, lo tenemos aquí. Una clasificación global de los polígonos que podemos hacer es la siguiente. Podemos clasificarlos según su forma, ¿vale? Podemos clasificarlos según los ángulos y los lados. Esta sería una clasificación bastante global que nos podría llegar a servir. Nosotros no trabajaremos, vamos a verlas un poquito todas, pero nos quedaremos sobre todo con los regulares. La clasificación según los polígonos y sobre todo el trabajo con polígonos regulares, como ya veremos. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ir adelantando un poquito. Bueno, eso es adelantar un poco el tema. Entonces, ¿cuáles son aquellos polígonos que tienen una forma cóncava? Este tipo de polígonos son líneas poligonales cerradas. Como veis, no hay todos los vértices están en su sitio. Voy a cambiar el color así para ir quizá mejor el rojo, así. Como tenemos aquí los vértices, están todos, une todos los lados del polígono, ¿vale? Y está completamente cerrado, como podéis comprobar. En principio, simplemente son líneas. Recordad que si trabajásemos con la superficie, pues todo esto tendría que estar completamente, coloreado en este caso, tendría que estar completo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué significa que un polígono sea cóncavo? Pues que al menos uno de sus ángulos, ¿vale? Tiene que ser mayor que 180 grados. Que es el que tenemos aquí, por ejemplo, estos ángulos, este por ejemplo es más pequeño de 180, como podéis comprobar. Este podría ser casi, si cogemos una línea, intentamos tirar una línea perpendicular aquí, ¿vale? Sería más o menos por aquí, ¿veis? Estos serían 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que este de aquí serían 90 grados. Sería un poquito más grande de 90 grados. Ya sería un ángulo obtuso, pero no llega a los 180 grados que queríamos. Sí, sin embargo, fijaos este de aquí. Este es el que sí que tiene más de 180 grados. Para que tuviese 180 grados, simplemente cogemos esta línea, la hacemos un poquito más grande, ¿veis? Este serían los 180 grados y comprobamos cómo tiene más de los 180 grados que estábamos buscando. Entonces sí que es un polígono cóncavo, ¿de acuerdo? Ahora, los polígonos convexos son aquellos que todos los ángulos o ninguno de los ángulos es mayor que 180 grados, lo que hemos dicho aquí. Entonces, todos los ángulos, para todos los ángulos, son todos, lo pongo al revés, son todos menores de 180 grados, que son casi todas las figuras que vamos a ir encontrando. Como podéis ver, esta de aquí, este sería un poquito más grande, que es algo más de 90 grados, este más pequeño, este es un poquito más grande de los 90 grados. Bueno, tenéis de todas formas, como tenéis el transportador, lo podéis ir comprobando, ¿vale? Yo tenía aquí a mano, lo veis, aquí teníamos este, lo colocamos ahí, lo voy a hacer un poquito más grande para que veáis. ¿Veis? Este de aquí era el 0, como hemos dicho, 180 y supera los 180 grados, ese de ahí, ¿vale? Bien, menores que 180 grados, pues como podéis comprobar y si queréis ir viendo todos, el más grande podría llegar a ser, a ver si lo giro, este de aquí. El más grande podría llegar a ser, lo voy a poner ahí en el vértice y lo puedo colocar si queréis aquí. ¿Veis? Este es el más grande de los ángulos que tenemos, pero no supera los 180 grados. ¿Vale? Esto creo que queda bastante claro. Es simplemente comprobar para ver si es cóncavo, al menos uno de sus ángulos es mayor de 180. Si no, nada. Son convexos, ¿de acuerdo? Porque todos son menores de 180 grados. En cuanto a los polígonos, si son regulares o irregulares, según los ángulos y los lados. Si todos los ángulos y los lados son
son iguales, por ejemplo, un cuadrado, pues este es de 90, a ver, lo marcamos, este es de 90, este es de 90, recordad que los ángulos de 90 grados los ponemos así, un ángulo recto, al revés, pues para cerrar el cuadradito, son todos de 90 grados, y después, si este mide 3 centímetros, pues este mide 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, ¿vale? Y por último, los irregulares, pues fijaos, no hace falta dibujarlos, este es irregular y este de aquí también es irregular, ¿vale? Ni los ángulos ni los lados pues coinciden todos, puede tener 2, 3 iguales, 1, 2, vamos, no tienen que ser todos iguales. Los regulares sí, dentro de los regulares pues encontramos el cuadrado, pues vamos a encontrar los pentágonos, hexágonos, pero bueno, siempre que sean figuras regulares, que todos los ángulos y los lados sean iguales, porque podemos encontrar, como y vuelvo a adelantar otra vez, si tenemos la clasificación por lados, pues podemos encontrar pentágonos que no sean regulares, ¿vale? Pero bueno, eso será otro tema que veremos más adelante. Hasta aquí creo que es sencillo, ¿verdad? Cóncavos, más de 180 grados, al menos uno de los ángulos. Convexo, todos o ninguno de ellos supera los 180 grados. Irregulares, cualquiera que no coincidan ni ángulos ni lados. Y los regulares tienen que tener los lados y los ángulos iguales. Bien, ¿qué otra clasificación vamos a hacer ya un poco más específica? Pues vamos a ir la clasificación de los polígonos, pues en este caso, según vamos a empezar por los triángulos, ¿vale? Los de 3 lados. Primero, si los lados, o según cómo sean los lados, y según cómo sean sus ángulos, y nos van a salir distintos tipos. ¿Cómo vamos a trabajar con... cómo vamos a realizar, mejor dicho, esta clasificación? Bien, pues tenemos... Cuando estamos viendo los triángulos según sus lados vamos a encontrar equiláteros, isósceles y el escaleno. ¿Cómo diferenciamos unos y otros? En un primer momento el equilátero a ver si cojo, hay una herramienta aquí, la voy a traer. Vale, tenemos aquí, a ver, para hacerla más pequeñita. Sí. Un triángulo equilátero es aquel que tiene los 3 lados iguales. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. Esto podría llegar a ser, bueno, más fácil. Vamos a quitar esta herramienta, vamos a sacar y tiramos aquí una línea recta. ¿Cómo hacemos que los 3 lados sean iguales? Pues medimos este de aquí, medimos este, vemos que tenga por ejemplo 5,5, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer sería, para que sean iguales, cogemos nuestro transportador, tendríamos que marcar el medio, podría haber puesto los 6 centímetros y así, a ver si me permite llegar hasta 6 centímetros, ¿vale? Aquí tendríamos la mitad, 3 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos nuestro transportador, lo ponemos en este borde, marcamos el límite y tiramos un arco. Lo llevamos al otro sitio, esto va sonando, ¿verdad? Del otro día. Lo ponemos aquí, tiene que coincidir, ¿vale? Y tiramos otro arco. Entonces lo único que tendríamos que hacer ya es simplemente coger y unir. La hago más pequeña. A ver. Cogemos y unimos, ¿vale? Ahí que esté lo más. Ahí debería estar. Bueno, pues simplemente trazaríamos. Bueno, unir. Estaba calculando la mediatriz, como habéis podido comprobar, pues nada, no necesitamos, es simplemente coger, nos ponemos en este vértice, lo giramos hasta que llegue ahí, cogemos, si queréis de otro color, y ya, si me hace caso, que no lo va a hacer, vale. Bueno, vosotros recordad, como siempre en vuestros cuadernos va a ser más fácil que aquí, ¿vale? Y aquí lo tendríamos, este sería un triángulo equilátero en que los 3 lados van a ser completamente iguales. ¿Cómo sacaríamos el isósceles? Pues con la misma base, ¿vale? Lo único que tendremos que hacer que el triángulo isósceles
tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿vale? El equilátero son 3, vamos a ponerlo. El triángulo equilátero, 3 lados iguales. El triángulo isósceles son dos lados iguales y uno distinto, evidentemente. Pues ¿cómo lo trazamos? Pues con este mismo. Y de la misma manera que hemos hecho, calculamos la mediatriz. Y lo único que tenemos que hacer ahora mismo es calcular. Bueno, calcular es simplemente coger, poner la regla recta, que lo podemos hacer con el transportador. Uy, con el transportador, perdón. Con el cartabón. Ahora. Vale. Mirad, como ya va a ser un ángulo recto, simplemente lo cogemos, uniríamos, o sea, haríamos un poquitín más grande esta línea y en cualquiera de estos puntos, aquí, aquí y aquí, uniría con los vértices. Es decir, voy a poner el punto aquí, por ejemplo, ¿vale? Que se vea bien. Y ahora lo único que hago es coger y tengo, a ver, mejor con esta. Y lo único que voy a hacer para el próximo día voy a hacer un vídeo mejor, en lugar de hacerlo así, con la escuadra del cartabón y un folio, y así lo vemos mejor, ¿vale? Porque si no... Vale. Bueno, pero se entiende, ¿no? Entonces el triángulo isósceles va a ser este de aquí, que me vuelve otra vez a no coger la regla. Bueno, pero lo entendemos fácilmente, ¿vale? El triángulo isósceles pues sería este de aquí, el triángulo equilátero este de aquí. Y el triángulo escaleno pues ese cualquiera de ellos, porque los tres lados tienen que ser diferentes, ¿vale? Entonces, como lo queráis. 3, bueno, a ver, así. Sería 3 lados. Y no quiere funcionar bien, diferentes. 3 lados diferentes, ¿de acuerdo? Y ya está. Esto sería entonces equilátero, 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales y uno desigual. Y el escaleno, 3 lados diferentes. Entonces ese como lo quisierais trazar, ¿vale? Así, por ejemplo, así. Uno que mida más o menos que el otro y así. Y ya estaría. ¿De acuerdo? Lo podríais hacer incluso un poquito más amplio porque casi nos queda un triángulo rectángulo que no queríamos todavía hacerlo. Bien, esto entonces vamos a quitar este, quitamos este y quitamos este. Estamos trabajando con los lados, entonces este lado y este lado y este lado es igual. Para el isósceles, estos dos lados verdes, que tendrían que salir aquí los dos verdes, son iguales y este es desigual. Y el escaleno, que es el que más se parece al triángulo rectángulo, tiene los tres lados diferentes, ¿de acuerdo? Ahora nos iríamos a la clasificación según sus ángulos. Pues esta es bastante sencilla, no vamos a andar haciendo mucho más. Tiene los tres ángulos son agudos, acutángulo, tres ángulos agudos, 3 agudos. Y ya sabemos que los ángulos agudos son los que tienen menos de, no os lo voy a decir porque lo tenéis que saber. Los ángulos obtusos, al menos un ángulo 1, tiene que ser obtuso porque claro, daos cuenta una cosa importante, la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que tener este ángulo obtuso y cuánto tienen que tener los otros dos? ¿Cuánto tiene que tener este ángulo agudo o estos tres ángulos agudos? ¿De acuerdo? Esto ya os lo dejo planteado para que investiguemos un poquito. Y el triángulo rectángulo, que este nos paramos si queréis un poquito más en el siguiente. Bueno, tenéis aquí el cartabón, ¿vale? Que hemos dicho. Y esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si cojo el transportador, este ángulo de aquí es exactamente un ángulo de 90 grados.
y a esto se le llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿vale? Entonces el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Hay que tener en cuenta, el triángulo rectángulo se trabaja bastante en matemáticas y lo iremos viendo porque aprenderemos que este lado, que es el más largo de todos, se le llama hipotenusa, ¿de acuerdo? Y los otros dos lados se denominan catetos. Los lados del triángulo son los catetos. Este ángulo siempre es de 90 grados, ¿de acuerdo? Y ya pues veremos una fórmula para trabajar o calcular estos lados simplemente teniendo uno u otro, el de más allá. Recapitulamos rápido. Clasificación global de los ángulos, de los polígonos, perdón. Son cóncavos cuando uno de sus ángulos es de más de 180 grados. Son convexos cuando ninguno de sus ángulos es de 180 grados, no lo supera. Son irregulares cuando tienen los lados y los ángulos cada uno un poco de su padre y de su madre. Y son regulares cuando son iguales, tanto los lados como los ángulos coinciden. No tienen por qué ser todos de 90 grados, ¿vale? Pueden ser de menos, pero todos los lados al menos son iguales y los ángulos suelen coincidir. Bien, pasaríamos. La primera clasificación de polígonos que vamos a hacer son los de tres lados, que son los triángulos. Estos triángulos se pueden clasificar según sus lados, como hemos visto, o según sus ángulos. Si es por los lados, son equiláteros, isósceles o escaleno. El equilátero X son los tres iguales, entonces son los tres lados iguales, que es este que trazaríamos aquí de azul. El isósceles son dos lados iguales y uno desigual, que es el que nos saldría aquí de verde. En la mediatriz cogemos, agrandamos más de la distancia que tendría este lado, de aquí para arriba todos son isósceles, justo aquí son equiláteros, ¿vale? Y por último, o bueno, incluso de aquí para abajo serían también isósceles porque serían dos iguales y uno desigual, ¿vale? Y por último el escaleno, que son los tres lados distintos, ¿de acuerdo? Un ejemplo podría ser entonces los triángulos rectángulos. Ahora, según la clasificación según sus ángulos, pueden ser acutángulos, como podéis comprobar aquí. Pueden ser, que los tres ángulos son agudos. Un obtusángulo, que uno de los ángulos, bueno, ya os he dicho que no os voy a decir cuánto sería. Eso lo investigáis vosotros. El obtusángulo, pues tenéis que saber también cuál es, porque tenéis que saber cuál es el ángulo obtuso del tema anterior, así que a repasar. Y por último, el rectángulo, que tiene que tener al menos un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Un ángulo de 90 grados, que va a ser este de aquí. ¿De acuerdo? Eso es. Bien, tenéis ahí el triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados. Se le denomina al lado más largo la hipotenusa y a los dos más pequeños catetos. Y los calcularemos más adelante. Para el próximo vídeo vamos a ver clasificación de polígonos, pero en lugar de 3, de 4 lados. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido todo y que, bueno, de todas formas, si tenéis dudas, recordad, me lo vais comentando. ¿De acuerdo? Un saludo y hasta el siguiente vídeo.